Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionado de estar compartiendo contenido con ustedes y hoy, amigos, hoy tenemos un temazo. Prepárense porque el tema que les traigo hoy es de esos que te hacen suspirar, te emocionan y te dejan con el corazón calentito. Como vieron en el título, sí, lo leyeron bien. Vamos a hablar sobre la sorpresa de cumpleaños que el padre de Kerem Bürsin le preparó a nuestra amada Hande Erçel. Y no cualquier sorpresa, no. Una sorpresa de esas que te marcan para siempre, de esas que demuestran el cariño, la admiración y el amor que hay en una familia. Y amigos, en este caso, en la familia que formaron Kerem y Hande. Para los que quizás son nuevos por aquí o no están tan al día con el mundo de las series turcas y las celebridades, Kerem Bürsin y Hande Erçel, para empezar, son dos actores turcos extraordinarios. Pero además de ser talentosos, son una pareja, eran una pareja que enamoró a medio mundo. Y aunque ya no estén juntos, su historia sigue siendo muy relevante para muchos de nosotros, especialmente para los que nos gusta el romance, el drama y sobre todo, el amor genuino. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de emociones y por supuesto, de mucho cariño hacia Hande y hacia la forma en que el padre de Kerem demostró su afecto por ella. Y antes de que sigamos, una pequeña petición, pero muy importante, si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan del contenido, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Ya saben, suscribirse, darle a la campanita y así no se pierden nada. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La historia que les voy a contar es sobre el cumpleaños de Hande. No recuerdo exactamente el año, pero sé que fue en la época en que Kerem y Hande estaban juntos, o sea, en el apogeo de su relación. Y el padre de Kerem, el señor Çetin Bürsin, tuvo una idea espectacular para celebrar el cumpleaños de Hande. ¿De qué se trató? Pues nada más y nada menos que una sorpresa. Pero una sorpresa de verdad, de esas que te dejan con la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas de alegría. El señor Çetin, un hombre con mucha clase y buen gusto, decidió organizar algo especial para Hande. Quería que su cumpleaños fuera inolvidable, quería demostrarle a Hande cuánto la apreciaba y cuánto la quería. Y la forma en que lo hizo fue simplemente perfecta. Seamos honestos, las suegras y los suegros pueden ser un poco intimidantes, ¿verdad? La dinámica familiar puede ser compleja y a veces el encuentro con la familia política puede generar cierta ansiedad. Pero en este caso el señor Çetin era todo lo contrario. Siempre se mostró muy cercano a Hande, siempre la trató con cariño y respeto, y siempre demostró que la consideraba parte de la familia. Y eso, amigos míos, es algo que hay que valorar muchísimo. Es algo que habla de la nobleza de su corazón, de su apertura y de su deseo de integrar a Hande en su círculo más íntimo. Es un gesto que trasciende la mera cortesía, es una declaración implícita de afecto y de aceptación. La sorpresa, según lo que se filtró en su momento y gracias a las fuentes de confianza que tenemos, consistió en una cena muy íntima y elegante. Imagínense una mesa perfectamente decorada, con flores frescas, velas encendidas y una atmósfera romántica. El lugar, si no me equivoco, fue, no tengo la información exacta, pero el ambiente era clave para crear el momento perfecto. Sabemos que se esmeró en la elección del sitio, buscando un lugar que ofreciera privacidad y a la vez, una ambientación que reflejara el gusto de Hande y el cariño que él sentía por ella. Era una cena pensada para que Hande se sintiera especial, para que se sintiera querida y para que disfrutara de una velada inolvidable. Pero lo más importante de esta sorpresa no fue el lugar ni la decoración, sino el detalle y el cariño que el señor Çetin puso en cada cosa. Preparó todo con mucho amor, con mucha dedicación, y se aseguró de que cada detalle reflejara la personalidad de Hande y sus gustos. No se limitó a organizar una cena, sino que se preocupó por crear una experiencia completa, una vivencia sensorial que deleitara a Hande en todos los sentidos. Pensó en la música, en la iluminación, en los aromas, todo con el objetivo de hacerla sentir la persona más especial del mundo en ese día. Además de la cena, el señor Çetin tuvo otro detalle que conmovió a todos, un regalo. No un regalo cualquiera, sino un regalo significativo, un regalo que demostraba que el señor Çetin conocía a Hande, que sabía lo que le gustaba, lo que le importaba y lo que la hacía feliz. Y aunque no se filtró exactamente qué era el regalo, las fuentes indicaron que era algo personal, algo hecho con el corazón,
algo que Ande podría atesorar para siempre. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. No se trata del valor material del regalo, sino del valor sentimental, del gesto de pensar en la otra persona y de elegir algo que le transmita un mensaje de afecto y de conocimiento. Un regalo que sea un tesoro, no solo por su valor intrínseco, sino por el significado que encierra. Ahora bien, ¿por qué esta sorpresa es tan especial y por qué decidí hacer un vídeo sobre esto? Pues porque creo que es un ejemplo perfecto de cómo demostrar afecto a una persona que quieres, ya sea tu pareja, un amigo, un familiar o en este caso, tu nuera. El señor Cetín no solo se limitó a hacer un regalo o a organizar una cena. Fue más allá, demostró su cariño y su aprecio de una manera muy especial. Y es que en un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo superficial y en lo material, es importante recordar el poder de los pequeños gestos, de la atención y del cuidado hacia los demás. En primer lugar, la sorpresa de cumpleaños del señor Cetín fue un gesto de amor y de aceptación. Demostró a Ande que era parte de la familia, que era bienvenida y que era querida. Y eso, para una persona, es algo muy importante, especialmente cuando se está construyendo una relación. Imaginemos la alegría de Ande al darse cuenta de que era aceptada y valorada por la familia de Kerem. En ese momento se sentía parte de algo más grande, de un grupo que la apoyaba y que la quería incondicionalmente. Eso, amigos, es una sensación invaluable. En segundo lugar, la sorpresa fue un gesto de admiración. El señor Cetín demostró que admiraba a Ande, que valoraba su personalidad, su talento y su forma de ser. Y eso, amigos, es algo que todos necesitamos escuchar y sentir. Todos necesitamos saber que somos apreciados por lo que somos, no solo por lo que hacemos. El reconocimiento y la admiración son pilares fundamentales en cualquier relación. Cuando nos sentimos admirados, nos sentimos motivados, inspirados y con la confianza necesaria para ser nosotros mismos y para alcanzar nuestros sueños. En tercer lugar, la sorpresa fue un gesto de cariño. El señor Cetín demostró que se preocupaba por Ande, que quería que fuera feliz y que quería que disfrutara de su cumpleaños. Y eso, en cualquier relación, es algo fundamental. El cariño es el combustible que impulsa las relaciones. Es el ingrediente secreto que las hace duraderas y significativas. Cuando sentimos cariño, nos sentimos protegidos, amados y comprendidos. Y eso, amigos, es algo que todos anhelamos. Y por último, la sorpresa fue un gesto de clase y de buen gusto. El señor Cetín demostró que sabía cómo organizar un evento especial, que sabía cómo crear una atmósfera romántica y que sabía cómo hacer que alguien se sintiera especial. Y eso, amigos, es algo que se valora mucho. La clase no se compra, se tiene. Y el señor Cetín, con sus detalles, con su forma de ser, con su cuidado por los demás, demostró que la poseía en abundancia. Ahora, hablemos un poco de la reacción de Ande. Aunque no hay muchos detalles sobre la reacción de Ande, podemos imaginar que se sintió muy emocionada y muy agradecida. Seguramente se sintió muy feliz y muy conmovida por el gesto del señor Cetín. Imaginemos su rostro, sus ojos brillando de felicidad, su sonrisa radiante. Esas son las imágenes que nos quedan en la memoria cuando pensamos en este momento tan especial. Ande, como todos sabemos, es una persona muy sensible y muy emotiva. Seguramente se sintió muy agradecida por el cariño y la dedicación del señor Cetín. Y estoy seguro de que esa sorpresa le dejó un recuerdo muy especial, un recuerdo que atesorará para siempre. Un recuerdo que la acompañará en los momentos de alegría y en los momentos de nostalgia. Un recuerdo que le recordará que fue amada y valorada, y que siempre formará parte de una familia, aunque el destino haya tomado otros rumbos. Y es que, amigos, los detalles son los que marcan la diferencia. No es necesario gastar mucho dinero para demostrar afecto. Lo importante es la intención, es el cariño, es el amor que pones en cada cosa que haces. Y en este caso el señor Cetín supo cómo demostrar su cariño de una manera muy especial. La riqueza no está en el precio de las cosas, sino en el valor que les damos, en el significado que les atribuimos. Un detalle hecho con amor puede ser mucho más valioso que un regalo costoso sin alma. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces nos olvidamos de los pequeños detalles en nuestras relaciones? ¿Cuántas veces damos por sentado el cariño de las personas que amamos? Y es que a veces nos enfocamos tanto en el día a día, en las preocupaciones, en el trabajo, que nos olvidamos de celebrar los pequeños momentos, de demostrar nuestro afecto, de decir te quiero y de hacer sentir especial a las personas que nos importan.
La rutina nos absorbe, nos consume, nos aleja de lo que realmente importa, las personas y las relaciones. Es fundamental detenernos, respirar y recordar que la vida es un regalo, y que debemos aprovechar cada instante para expresar nuestro amor y nuestra gratitud. La historia de la sorpresa de cumpleaños de Ande nos enseña una lección valiosa, que los pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia. Que un simple detalle, una cena especial, un regalo significativo o simplemente una palabra de cariño, pueden hacer que alguien se sienta amado y apreciado. Un abrazo, una llamada, un mensaje. Cualquier gesto, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Y eso, amigos, es algo que deberíamos recordar siempre. Deberíamos tomar ejemplo del señor Cetín, y tratar de demostrar nuestro cariño a las personas que amamos, de una manera especial, de una manera auténtica y de una manera que les haga sentir importantes. No se trata de imitar, sino de inspirarnos en la forma en que el señor Cetín demostró su afecto, de tomar su ejemplo y de adaptar esos gestos a nuestra propia personalidad y a nuestras propias relaciones. Y creo que esta es la esencia de todo, la esencia de la historia que les conté hoy. Es una historia sobre amor, sobre cariño, sobre el valor de los detalles y sobre la importancia de demostrar nuestro afecto a las personas que amamos. Y como les dije al principio, es una historia que a mí personalmente, me llena de alegría y me hace sentir que el amor, a pesar de todo, siempre vale la pena. El amor es el motor del mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar las adversidades y a encontrar la felicidad. Y esta historia nos recuerda la importancia de cultivar el amor en todas sus formas. Así que, para resumir, la sorpresa de cumpleaños del padre de Kerem a Ande fue un gesto lleno de amor, de cariño y de admiración. Fue una demostración de que los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Y fue un ejemplo de cómo demostrar afecto a una persona que quieres. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a evaluar cómo expresamos nuestro amor y a recordar la importancia de los pequeños gestos que pueden hacer una gran diferencia. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia, que les haya emocionado y que les haya dejado una linda reflexión. Espero que les haya recordado la importancia de demostrar nuestro cariño a las personas que amamos y de valorar los pequeños detalles de la vida. Espero que este vídeo les haya inspirado a ser mejores personas, a expresar su amor y a cultivar relaciones significativas. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir estas historias con ustedes y me encanta saber que les gustan. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción son una inyección de energía para seguir creando contenido y para seguir compartiendo historias que nos llenan el corazón. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.